Seguro estás pensando cómo vas a hacer para llegar a fin de mes con todos los gastos que tenés que hacer, que la comida, que la ropa, que los útiles, que el colegio, que los chicos. ¿Y cómo vas a hacer para llegar por lo menos respirando a fin de mes? Y después viene un tipín como yo y te dice, che, ¿por qué no invertís el 20% de lo que ganás? Así a largo plazo vas a generar un buen pasar y una independencia económica. Bueno, te entiendo que no muchas veces es muy fácil y que por ahí tener excedente no es algo que simplemente tenemos que dejar de gastar y ya se obtiene. Entonces hoy lo que te voy a dar, más que un consejo sobre cómo invertir, va a ser un consejo sobre cómo ahorrar. Cómo puedes hacer para que con los mismos gastos que te estás haciendo puedas ahorrar un poquito y ese ahorro que generes no lo gastes, sino que trata de invertirlo. Es una forma muy sencilla utilizando la tarjeta de crédito y pagando en un pago, y para eso tenés que aprender a leer el resumen de tu tarjeta de crédito. Anda a descargar el resumen mensual de tu tarjeta de crédito, que lo puedes hacer desde tu home banking, y fíjate que tiene dos fechas que son muy importantes. Una es la fecha de vencimiento y otra es la fecha de cierre. La fecha de vencimiento es muy sencilla porque va a ser el momento que tenés que pagar tu tarjeta. Si lo tenés con débito automático, vas a ver que ese día se te debita, independientemente si lo tenés puesto para que se te debite el total o el mínimo. No vamos a hablar de ese tema porque ya saben que si pagan el mínimo, después le va a generar muchos intereses, así que traten de pagar el total. Pero la otra fecha importante es la fecha de cierre, que es la que ustedes tienen que aprender a dominar. ¿Por qué les digo esto? Vamos a poner un ejemplo. Su fecha de cierre es el 1 de julio, por ejemplo. Siempre la fecha de vencimiento son unos días más adelante, por ejemplo el 10 de julio. Si ustedes agarran y hacen el gasto un día después de su fecha de cierre, quiere decir que ese gasto lo van a pagar no el 10 de julio cuando tengan esa fecha de vencimiento, sino el otro mes, la fecha de vencimiento del mes siguiente, supónganse en el 10 de agosto. Porque ¿qué quiere decir la fecha de cierre? Es que desde esa fecha para atrás van a pagar todo el día de vencimiento. Bien, o sea, todo lo que hicieron de consumo hasta el 1 de julio, o sea, todo el mes de junio hasta el 1 de julio, eso se va a pagar el 10 de julio, que era su fecha de vencimiento. Pero todo lo que paguen después se va a pagar a la próxima fecha de vencimiento. Entonces, si ustedes consumen el 2 de julio, que es un día después de su fecha de cierre, lo van a terminar pagando el 10 de agosto, por ejemplo. Bien, entonces así están pagando 38 días después, 39, porque julio tiene 31. Es más de un mes lo que van a tener para pagarlo. Ahora, ¿cómo tienen que hacer para ahorrarlo? Por lo menos, no es lo ideal, pero por lo menos pónganlo en un plazo fijo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, necesitan hacer la compra del mes del supermercado, que ustedes saben que van a gastar 100.000 pesos, por darse un ejemplo. Entonces, vayan al súper el día 2 de julio, el día después de su fecha de cierre de tarjeta, que no para todo lo mismo. Por eso tienen que fijarse cuando es la fecha de cierre de su tarjeta. El día después van al súper. Lo primero que tienen que hacer es ir a un súper que les acepte hacer pagos con tarjeta de crédito en un pago y que eso no les genere interés. ¿Bien? Entonces, si tienen un súper que les acepten un pago sin interés, van ahí, hacen la compra el 2 de julio, por ejemplo, 100.000 pesos para hacer algo redondo, y esos 100.000 pesos lo van a tener que pagar recién el 10 de agosto, ¿bien? Que es la fecha de vencimiento del mes que viene. Entonces, cuando cobren el 5 de julio, por ejemplo, automáticamente apenas cobran, vayan y hagan un plazo fijo a 30 días, por lo menos. Que en Argentina están pagando, por ejemplo, un 10%, están las tasas muy altas, entonces están pagando casi un 10% en un mes, o un poquito más incluso. ¿Cuál es el tema? El plazo fijo no es lo ideal. Bien, yo le estoy diciendo lo más fácil, lo que pueden ir con su home banking y hacerlo 30 días, plazo fijo, tac, lo ponen. Entonces, si ustedes lo hicieron el 5 de julio, el 5 de agosto se les va a volver a debitar la plata con el interés que le da ese plazo fijo. Entonces, si ustedes pusieron 100.000 pesos, le van a dar 110.000 pesos. Bien. Y esos 110.000 pesos, 5 días después, o sea, el 10 de agosto, pagan la tarjeta de crédito, que eran 100.000 pesos, eso no se movió, y le van a quedar esos 10.000 pesos extra, que ahí sí, ya les dije cómo ahorrarlos. Ahora sí, traten de invertirlo a más largo plazo. Por ejemplo, podría ser un plazo fijo más largo, no es lo ideal, pero sí lo pueden hacer con acciones, con obligaciones negociables y todos los instrumentos que yo les estoy enseñando en esta cuenta.
Pero así, de esa forma, van a generar un poquito de excedente con lo que ya tienen, simplemente jugando con esto de la fecha de cierre de la tarjeta. Espero que les sirva, que lo usen y que se lo aconseje también a las otras personas que tienen al lado, porque siempre es bueno, entre todos, mejorar nuestras economías. Muchas gracias.